La última vez que los Detroit Pistons lideraron la conferencia este de la NBA, LeBron James ni siquiera había disputado unas finales. Kobe Bryant tampoco había ganado un MVP de la fase regular. Y Cade Cunningham acababa de cumplir 5 años. Desde entonces, una larga travesía por el desierto para el equipo de Michigan y algún que otro proyecto que no llegó a ningún lado. La llegada de Cade Cunningham ha cambiado por completo el rumbo de los Detroit Pistons y ahora no solamente lideran la conferencia este, sino que son uno de los equipos más interesantes de analizar de toda la NBA. Hoy toca hablar de los Detroit Pistons, hoy toca analizar qué es lo que están haciendo bien y cuáles son sus perspectivas de futuro. Mi nombre es Sergio Rabinal, soy comentarista NBA en Prime y me puedes escuchar también en Gigantes del Básquet. Este es mi canal y si quieres apoyarme, suscríbete, dale like y déjame un comentario con tu opinión sobre lo que piensas al respecto de hasta dónde pueden llegar estos Detroit Pistons. Vamos con el vídeo. Hablemos de los Detroit Pistons, un equipo que ha empezado como un tiro, 9 victorias y apenas 2 derrotas. El último triunfo ante unos Washington Wizards que les pusieron las cosas realmente complicadas en un partido donde Cade Cunningham superó los 40 puntos, pero lo hizo con un muy bajo porcentaje de acierto en tiros de campo, uno de los peores que se recuerdan en los últimos años, pero no quita un ápice de valor al gran rendimiento de Cade Cunningham y por extensión del resto de los Detroit Pistons. El conjunto de JB Bickerstaff ha empezado fantásticamente bien, ha tenido rivales bastante complicados, como puedan ser el caso de los Houston Rockets, a los que ganaron como visitantes, el triunfo contra los Boston Celtics, Orlando Magic y sobre todo, el triunfo ante los Philadelphia 76ers con una remontada tremenda y dándole la vuelta al marcador después de un partido muy positivo de Filadelfia que se dejó escapar en los últimos compases del choque. Pese a esto, también han tenido un calendario relativamente sencillo porque han tenido que enfrentarse a equipos como los Grizzlies, como Utah Jazz, como Dallas Mavericks, como los Brooklyn Nets o incluso, Washington Wizards, aunque es cierto que llega con un poquito de asterisco por el simple hecho de que se presentaban únicamente con Jalen Duren y con Cade Cunningham como sus principales referencias ofensivas, ya que no estaba Jaden Ivey, que está lesionado de larga duración, tampoco estaba Tobias Harris, no estaba Isaiah Stewart y tampoco Ausar Thompson. Y a pesar de ello, consiguieron remontar, consiguieron imponerse en un tiempo extra y una victoria que les deja ahora mismo como líderes en solitario de la conferencia este. Y quiero hablar de un punto que me parece bastante importante a la hora de analizar y entender cuál es la clave de estos Detroit Pistons, como es la defensa. Estamos hablando de un conjunto que ahora mismo marcha en cuarta posición en términos de eficiencia. Es la cuarta mejor defensa de la NBA, permitiendo tan solo 110,2 puntos por cada 100 posesiones a sus oponentes. Esto no es un cambio muy notable respecto a la pasada campaña, donde ya fueron la 10ª mejor defensa del pasado curso, pero sí que es cierto que hay un importante salto hacia adelante en términos de sensaciones, de números y sobre todo del impacto real que eso tiene a la hora de sumar victorias. Estos Pistons ahora mismo protegen muy bien la pintura tanto en el aro como en el resto del área restringida. Son el equipo que mejor defiende el aro de toda la NBA con un 58% de acierto de sus oponentes, además de un 43% en el resto de la pintura. Este último dato está más o menos en la media de la competición, pero sí que es cierto que el global de la NBA ahora mismo tiene unos datos bastante poco realistas. Sin ir más lejos, los Chicago Bulls son uno de los mejores con un 34% de precisión por parte de sus rivales, lo cual no es sostenible durante el lapso total de una temporada. Así que, a pesar de que ocupan la mitad de la tabla en la protección del resto de la pintura, sus números sí que son bastante más realistas que casos como los Bulls, que casos como Miami y otros tantos equipos parecidos. Aquí, luego hablaremos un poco de Cade Cunningham, que también es un hombre a destacar en el apartado defensivo, pero quiero hablar en primer lugar del gran rendimiento tanto de Jalen Duren como de Ausar Thompson, dos piezas fundamentales en el entramado defensivo de estos Detroit Pistons, que junto a nombres, como el mencionado Cade Cunningham, como incluso Duncan Robinson, que lo está haciendo bastante bien en términos de anticipación, ejecución defensiva y entender lo que está ocurriendo sobre la cancha, es lo que permite al conjunto de JB Bickerstaff mantenerse en la parte alta de la clasificación, tanto en términos de victorias como sobre todo de rendimiento defensivo, según las estadísticas
avanzadas. Pero si hay un nombre propio, si hay un jugador del cual hay que hablar, es Cade Cunningham, alguien que está promediando 25,6 puntos, 4,7 rebotes y 9,8 asistencias. Si logra elevar un poquito sus estadísticas tradicionales y asentarse en el 25-5-10, sería el primer jugador en toda la historia de los Detroit Pistons en conseguir una línea estadística semejante. Lo más parecido, además, evidentemente, de la temporada anterior de Cade Cunningham, donde estuvo relativamente cerca, con un 21-5-6 aproximadamente, sería Grant Hill en la temporada 1999-2000. Son dos jugadores con ciertos paralelismos, pero al mismo tiempo muy diferentes, y en esa ocasión el mítico Grant Hill se quedó en 25,8 puntos, 5,2 rebotes y 5,6 asistencias, en una NBA completamente diferente y un perfil distinto al de Cade Cunningham. Más allá de esto, en términos históricos y en términos generales, sería el primer jugador desde Nikola Jokic el pasado año, desde LeBron James en 2020 y Russell Westbrook en 2018, en poder conseguir un 25-5-10. Unas cifras que yo creo que podrían impulsar no solamente a Cade Cunningham para ser candidato a First Team All-NBA, sino también a poder pelear o ser como mínimo aspirante al MVP de la temporada regular. Y que me perdone tanto Shai Gilgeous-Alexander como Luka Doncic, porque lo están haciendo ambos de manera sensacional. Pero el salto adelante de Cade Cunningham en la gestión del bloqueo directo, en la comprensión de los espacios y sobre todo a la hora de redistribuir el juego, ese salto de las 6 a las 9 asistencias por partido esta temporada es significativo, sobre todo teniendo en cuenta que Detroit ha perdido a dos jugadores que eran muy importantes para Cade Cunningham, como eran Tim Hardaway Jr. y sobre todo Malik Beasley, que a día de hoy sigue sin equipo e inmerso en una investigación tanto federal como por parte de la NBA, que en cualquier momento se determinará. Bueno, por parte de la NBA terminó ya, pero a pesar de esto sigue siendo investigado por parte del FBI por la trama de apuestas y de amaños en la NBA. Sobre la evolución de Cade Cunningham, el otro día JB Bickerstaff dejaba unas declaraciones que me parece bastante interesante a la hora de explicar cómo ha evolucionado y cuál es la clave del juego ahora mismo con Cade Cunningham. El entrenador de los Pistons decía lo siguiente: es un jugador de élite cuando el partido está en juego. No hay muchos jugadores en esta liga que puedan hacer lo que él hace. Llega a donde quiere y anota. Puede anotar desde la media distancia, llegar hasta el aro y sumar tiros libres cuando importa. Hace de todo, pero lo que no se le suele reconocer es su aporte defensivo. Siempre está en el lugar correcto, roba balones y también compite en defensa. Esto es un poco lo que os decía hace un momento. Es un jugador que está consiguiendo marcar las diferencias no solamente en la gestión ofensiva, en la anotación, sino también desde el punto de vista defensivo. Tiene un físico magnífico y privilegiado para poder defender a alto nivel. Y eso es lo que en muchas ocasiones permite a los Detroit Pistons correr en transición y conseguir canastas de alto porcentaje, ya sea en triples en llegada o bien en bandejas cerca de la canasta. El único punto negativo que está teniendo Cade Cunningham en este arranque de temporada es su porcentaje desde la larga distancia. Es un jugador realmente inconsistente en el tiro en suspensión, en la media distancia está en un 48%, pero es cierto que más allá del arco está en apenas un 30% de acierto. Un descenso notable respecto del 35% con el que culminó la pasada campaña y que era un síntoma bastante positivo de lo que podía ser su evolución en estos Detroit Pistons. Y si consigue un poquito elevarlo, tampoco hay que considerar que pueda establecerse por encima del 36%, sí que sería una tarea pendiente con Cunningham, pero si consigue mantenerse en ese 34-35%, ya es una amenaza y un aspecto importante con guards tan altos como es el caso de Cade Cunningham. Vamos a seguir hablando de otros nombres de estos Detroit Pistons y el primero que quiero mencionar, además de Cade Cunningham, es el de Jalen Duren, un jugador extremadamente joven, insultantemente joven, que el próximo 18 de noviembre va a cumplir 22 años. Pero que lleva bastante tiempo ya en la NBA y ha conseguido ir progresando, quemando etapas hasta convertirse en uno de los pilares de estos Detroit Pistons. Ahora mismo está en un inicio de temporada sensacional. 19,4 puntos, 64,7% de acierto. En tiros de campo, 12 rebotes, 1,1 robos y 1,1 tapones. Un jugador que, a pesar de que sigue siendo algo indisciplinado en defensa, alguien que consigue marcar las diferencias por su movilidad, por su rapidez y por lo grande que es. Es un tipo que, a pesar de medir 2,08, da la impresión de estar por encima de los 7 pies por la enorme envergadura de la que dispone Jalen Duren. Si consigue evolucionar del todo y ser un poquito más disciplinado y más regular en defensa, tienen ahí los Pistons una
de sus anclas defensivas a futuro. Por otro lado está el caso de Ausar Thompson, un jugador completamente inclasificable, pero que a pesar de todo esto está al menos dejándonos buenas sensaciones y sobre todo miguitas del jugador en el cual se puede acabar convirtiendo. Está ahora mismo en 13,9 puntos, un 30% de acierto en triples con un volumen bastante bajo, pero que es significativo ese paso adelante, además de ese 50% de acierto en tiros de campo en términos generales. Añade 6,6 rebotes, 3,4 asistencias y 1,8 robos. Lo que os decía, es una de las puntas de lanza de la defensa de estos Detroit Pistons, que es extremadamente agresiva, que anticipa muy bien las rotaciones de sus oponentes y que está ahora mismo consiguiendo ser una de las 5 mejores en el global de la NBA, lo que les ha permitido ubicarse en la parte alta de una conferencia que está en busca de un nuevo rey después del desplome de los Boston Celtics y las lesiones que han afectado esta última temporada a los Indiana Pacers. Hay que mencionar también a Duncan Robinson, que a pesar de que yo ya llegaba sin expectativas de cara al exjugador de la Universidad de Michigan, la verdad es que en este arranque de campaña está me está sorprendiendo bastante con ese 39,2% en triples y sobre todo por su aporte defensivo. Es alguien que ha conseguido madurar, que ha conseguido mejorar mucho respecto de esa primera versión que le vimos en Miami Heat, donde en algunas ocasiones era un objetivo de los ataques del oponente a la hora de exponerle por su fragilidad y por su minúscula intercambiabilidad y versatilidad. Ahora es un jugador mucho más disciplinado, es un jugador con muchos más recursos a nivel defensivo y eso les ha permitido a los Pistons poder ubicarle dentro de las rotaciones y que no acabe restando. Hay que ver cómo terminan integrándose los lesionados o los jugadores que están entrando y saliendo de la rotación, caso de Isaiah Stewart, caso de Tobias Harris o el lesionado de larga duración Jaden Ivey, que veremos si consiguen retenerle a largo plazo o bien le buscan dar salida en el próximo mercado de traspasos. Y este cambio de filosofía en los Pistons que nos ha ofrecido la llegada de JB Bickerstaff la pasada temporada es una gran noticia para la NBA. Los Pistons son una de las franquicias con más historia de toda la NBA. Un conjunto que ha sido relevante en prácticamente todas sus décadas en la competición. Lo fueron cuando estaban en Fort Wayne, en los años 50, posteriormente en Detroit, ya con Bob Lanier. Después llegaría su época dorada, la de los Bad Boys, con Isaiah Thomas, con Bill Laimbeer, con jugadores, con Joe Dumars, que marcaron una época, y posteriormente, pues a pesar de las lesiones que experimentó Grant Hill en el primer tramo de su trayectoria, y posteriormente, cuando ya saliese, pues eso permitió a Detroit mantenerse de relevancia en una conferencia dominada por los Chicago Bulls. Luego, el inicio del siglo XXI, con Chauncey Billups, con Rasheed Wallace, con Ben Wallace, con Richard Hamilton, jugadores que, pues bueno, todo el mundo recordamos, pero que después de tocar techo en 2008, ya con un equipo muy envejecido y que había perdido alguna que otra pieza del campeonato de 2004, lo que vimos fue una travesía por el desierto. Muchas selecciones de draft, Austin Daye, Greg Monroe, Andre Drummond, Kentavious Caldwell-Pope, Stanley Johnson, jugadores que en cierta medida han acabado haciendo carrera en la NBA, unos como Andre Drummond fueron All-Star y All-Defense en más de una ocasión en su trayectoria, pero que no terminaron de culminar ni de conseguir superar la primera ronda de los playoffs. Lo lograrían eventualmente con Stan Van Gundy, con Blake Griffin, con Dwayne Casey posteriormente, pero aquello fue solamente un canto de cisne. La llegada de Troy Weaver como general manager de la franquicia arruinó cualquier tipo de objetivo ambicioso. No fue hasta el desembarco de Ryan Landon como su nuevo general manager cuando estos Pistons definitivamente han tenido un proyecto al cual agarrarse. Cade Cunningham es una gran pieza fundacional de este proyecto, pero también todas las decisiones que se han ido tomando a lo largo de estos últimos años en la organización de Michigan. Han conseguido rodear a Cunningham de jugadores que le potencian, de tiradores, de ejecutores, de defensores, al mismo tiempo que se conseguía evolucionar a los jugadores jóvenes y apostar por perfiles distintos, ya fuesen veteranos, oportunidades de mercado o bien jugadores jóvenes. Han empezado de manera fenomenal estos Detroit Pistons, pero la realidad es que de cara a las próximas semanas la cosa puede complicarse. Tienen o han tenido un calendario relativamente sencillo, uno de los más asequibles de toda la competición. La cuestión es que en las próximas semanas, a mitad del mes de noviembre, van a tener 4 partidos seguidos fuera de casa. Se van a enfrentar a los Atlanta Hawks, a los Milwaukee Bucks, Indiana Pacers y finalmente los Boston Celtics. Un punto positivo es que hasta prácticamente el mes de diciembre no van a jugar contra un equipo de la Conferencia Oeste, por tanto pueden o tienen más opciones de poder seguir sumando victorias en su casillero. La cosa se complicará
a finales del mes de diciembre, es decir, a punto de empezar 2026, porque pondrán rumbo a la Conferencia Oeste y tendrán una racha de 5 encuentros consecutivos contra rivales de este lado del cuadro. Se enfrentarán a los Lakers, se enfrentarán a los Clippers, se enfrentarán a conjuntos que les van a poner en aprietos y van a poner en cuestión su capacidad de competir y ser un verdadero aspirante a ganar la NBA o al menos hacer un poquito de ruido contra Cleveland Cavaliers o contra los New York Knicks de turno. A mí me están gustando un montón estos Detroit Pistons, tengo muchas ganas de seguir viéndoles y sobre todo de disfrutar de la que es una de las franquicias con más historia y que mejor está haciendo las cosas en los últimos años. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Si no me conocías, dale like y suscríbete aquí a mi canal y mi nombre es Sergio Rabinal. Un saludo y hasta la próxima.